Bueno, buenas noches. Ahora empezamos en unos minutos. Hola, Vero. Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, David? Bueno, Bien. ¿Me escuchás bien? yo te escucho bien. ¿Vos? También. Bueno, esperemos tener buena señal. Bueno, esperamos unos minutos que vayan entrando. Ahí está Julio. ¿Cómo anda, Julio? Eh, la conversación de hoy se llama Pliegues del Pensamiento. Pliegues de un pensamiento, ¿no? Eh, y vamos a evocar a Juan Carlos de Brase. Ahí está Cecilia. Hola, Cecilia. Les manda un abrazo, Julio. Osum, hola. Ahí entró Luz Barassi. Bueno, este es un momento, ahí entró Gonzalo, ¿no? De los saludos y difícil, ¿no? Entre el silencio y el inicio, da la impresión de que habría que decir algo en el inicio. Eh, Sí. yo informalmente diría que es una oportunidad, ¿no? Poder encontrarnos a conversar con Gaby y sobre Juan Carlos. Eh, una oportunidad que, ¿por qué llamarla oportunidad? Y tal vez porque a veces uno no se da el tiempo y el lugar para algunas conversaciones. Eh, que de pronto se descubren como muy necesarias, ¿no? Incluso yo hoy a la tarde pensaba, bueno, ¿por qué no se nos ocurrió esta conversación antes? Y es algo raro, ¿no? Uno no se da cuenta de lo que está necesitando y de pronto dice, ah, esto es lo que necesitaba. Eh, espero que no sea como una introducción muy hermética, muy críptica de lo que vamos a hablar. Estoy contando mis sentimientos de lo que significa conversar alrededor de la obra de Juan Carlos de Brase. Sí, es cierto. Creo que es alguien muy importante para muchos de los que estamos en este espacio, digamos, y que creo que se extraña también, ¿no? Se extraña a él. Eso yo pensé también, me pasó en estos días. Su pensamiento sigue vivo, pero bueno, se extraña, se extraña. Eh, Sí, hay que decir cuando vos decís este espacio que la cátedra de Grupos 2 en los últimos años, Juan Carlos había tenido una participación intensa, era como nuestro invitado permanente, interlocutor. sí. Dio una conferencia en una de las jornadas, hicimos varias jornadas alrededor de su obra. Bueno, en fin, Sí, se tuvo publicaron una- sus últimos libros. bueno, si te parece, comenzamos, ¿no? Más formalmente. Sí,
Este, acá Ibero dice que se extraña. Tal vez por eso no hicimos la conversación antes, ¿no? Y porque es una conversación quebrada por el extrañar, la nostalgia, una quebrada y quebradiza, ¿no? Espero que no se me quiebre la voz, que es lo que ocurre cuando la emoción aparece, ¿no? El recuerdo. ¿Estás ahí, Gaby? ¿O se está escuchando? Porque estoy viendo que Gaby, ahí volviste. Se me estaba como, sí, interrumpiendo la conexión, me parece. Ahí va. Sí, sí. Decías lo quebradizo, ahí me quedé. Sí, decía una conversación y hablé de la emoción, que es la que quiebra la voz, que cuando la nostalgia o la tristeza del extrañar irrumpen. Y decía, bueno, espero que no. Bueno, si se quiebra la voz, que se quiebre. Ya estamos hablando de eso. Bueno, Ujú. me gustaría decir alguna cosa sobre por qué la conversación alrededor de De Brasi con Gabriela. Este, y tengo como dos cosas que quiero mencionar. Una es tu libro, Lo grupal como intervención crítica, la publicación Lo grupal en la Argentina, 83-93, que es un libro sobre, creo que no había un libro así entre nosotros, sobre la publicación Lo grupal, 10 volúmenes que editaron durante esos 10 años Pavlovsky y De Brasi, eran los editores de los responsables, los que imaginaban este, ese, esa gran aventura intelectual. Bueno, ahí nadie está preguntando, por ahí aclaro que se hace sin imagen el Instagram, el vivo lo venimos haciendo así desde hace, por eso no se ve nada, Tamara. No se ve porque decidimos hacerle hace mucho tiempo un, no sé, un chiste al Instagram y hacerlo sin imagen. Bueno, me estaba mencionando el texto que creo que es que debe tener 4 años o 5 años, Gaby, ¿no? Que se publicó en España, y sobre eso también quiero decir algo, que Juan Carlos valoró muchísimo ese trabajo, lo conoció bien antes de ser publicado y insistió en la posibilidad de publicarlo allá en una institución en la que él trabajaba. Pero lo valoró mucho el trabajo, es decir, muchas veces no sé, se expresó esa valoración en muchos sentidos. Y esa relación continuó hasta los días últimos de Juan Carlos, donde Juan Carlos prepara en colaboración con Gaby su último libro, ¿no? Que se llamó Flechas de Pensamiento. Creo que Sí, Verdinales y Meditaciones era el subtítulo. sí, Me sí. acuerdo me acuerdo de Verdinales, sobre todo por el amor que él tenía de lo verde, del verdear, y llamó a sus pensamientos verdinales, ¿no? Un gesto de gran amorosidad con un color. Él decía que el verde era su color. Bueno, y Gabriela colaboró en la edición de ese último libro, fue la colaboradora de ese libro, y no solo la colaboradora en la edición, la colaboradora en la gestación de ese libro. Este, bueno, esas serían dos razones.
pero no solo es eso. La relación de Gabriela con la obra de Juan Carlos es una relación que tiene que ver con la escritura, con la política, con el psicoanálisis, con la filosofía. No es solamente la relación con un autor, es la relación con todos esos campos y sobre todo el de lo grupal. Bueno, Mm. discúlpame, ¿no? si introduje algo que no teníamos previsto, pero se me sobrevino en este momento, ¿no? Contar sobre sobre los dos libros. Mm. Sí, sí, es cierto todo ese recorrido, digamos, que para mí fue muy importante. Lo conocí a Juan Carlos en el marco de la investigación que estaba haciendo, bueno, primero con la maestría en subjetividad de Puan y que continuó en el doctorado. Juan Carlos en esa etapa justo vuelve de España, había estado, digamos, viviendo allá, y bueno, y se dio una relación, digamos, de intercambio, de tener de entrevistas, de conversaciones, que para mí fue realmente muy, muy importante en la formación, digamos, en esos años. Y descubrí en ese recorrido, haciendo el trabajo sobre lo grupal como un tema, digamos, que abarcó muchas otras cosas, digamos, toda esa historia, digamos, tratando de reconstruir algo de esa historia de lo que se menciona como tradición de lo grupal en la Argentina, que digamos, abarcó otras cuestiones. En ese recorrido me encontré con una obra muy, donde podría decir que algo del deseo, digamos, apareció en relación a la lectura de su obra, digamos, y a su modo de trabajo, que es un poco lo que hoy recorté como para la conversación, ¿no? Algo que tenía que ver con su modo de trabajar la escritura y el pensamiento que siempre me conmovió. Y que salía un poco de la lógica de otros autores, de otros recorridos más tradicionales, no sé si es la palabra, pero digamos, él tuvo un lugar distinto digamos, dentro de la cuestión de lo grupal, venía de otro campo, ¿no? Venía de la filosofía y tenía otra relación con la escritura, con el pensamiento, ¿no? Algo de eso hablábamos un rato antes de empezar la conversación. Pero bueno, digamos, para mí fue un encuentro, ¿no? De esos verdaderos encuentros, como a veces hablamos, cuando hablamos de la amistad o la complicidad, el encuentro con Juan Carlos de Brasi y con su obra. Y además, quiero destacar una generosidad, digamos, que percibí de entrada en él, y que también creo que se encuentra en su escritura, ¿no? Cuando yo digo, bueno, él dejó pistas sobre su modo de hacer. Yo veo ahí una gran generosidad para el que quiera hacer, ¿no? Y que a veces no se sabe bien cómo. A veces se sabe que se quiere hacer algo, pero no se sabe cómo. Entonces, los que escriben sobre el cómo hacen, me parece un gesto amoroso y de generosidad. Sí, sí, en las cosas que decís no sé por dónde tomar, ¿no? Te tomo por la generosidad, ¿no? Eh, hay una gran condensación de ideas en la obra, en los libros de Juan Carlos, en sus párrafos. Tal vez eso es un modo de la generosidad, que uno tarda en encontrar todas las referencias que hay en las primeras lecturas que hace, ¿no? Es como que es tan abrumador por momentos todas las líneas que dispara en distintas direcciones, que son lecturas que se reiteran en el tiempo y cada vez uno lee cosas distintas o lee cosas que antes no había leído, porque no se puede leer todo. Es como un sueño la obra de Brasi en ese sentido, ¿no?
al despertar hay condensaciones, desplazamientos. El sueño recordado es un breviario del soñar, ¿no? Y lo mismo pasa con la lectura, ¿no? Las lecturas hacen como lo que yo llamaría una elaboración secundaria muy restrictiva de lo que hay en una obra. Cuando una obra es como la de Brasi, ¿no? Porque esa relación entre escritura y pensamiento, que es un modo de trabajar las ideas, de trabajar la letra, no pretende informar, ¿no? Porque si es una lectura que informa, bueno, vos lees y ya sabes lo que dice. Incluso subrayás y ya sabes lo importante. Pero en la obra de Juan Carlos, no es fácil decidir qué subrayar. ¿Viste? Uno tiembla al tomar esa decisión, termina subrayando todo y no se da cuenta lo que... Bueno, hoy hablábamos de algo que vos, claro, nos va a servir para hablar y hay tantos matices en las citas que tomás, en los comentarios que haces, que uno no se da cuenta todo lo que hay, ¿no? Para hablar. Eso lo volvía un personaje antiacadémico, porque la academia está apresurada por concluir, bueno, pero usted qué me quiere decir, ¿no? Bueno, como decía Horacio González, bueno, dígamelo en forma sencilla, yo quiero entender. Y incluso entre los allegados de Brasil producía esa extrañeza, no le entendían lo que decía. Sí. No entendían sus escritos o parecían muy difíciles. Esa idea de atribuir la dificultad de un autor comparado con el informe periodístico, o con el paper, o con las lecturas que se han esquematizado en la universidad, me parece que es uno de los grandes temas de descalificación que sufrió Juan Carlos, que lo vuelve un autor no conocido. Y también de lo que yo te quería decir antes, del ofuscamiento con el que vivía Juan Carlos. En ese ofuscamiento había, yo creo que la vivencia de una ofensa, de la ofensa de cómo no, bueno, ¿a quién perteneces? ¿Qué sos? ¿Quién sos? ¿Sos lacaniano? ¿Sos psicoanalista? ¿Sos filósofo? ¿Sos marxista? ¿Sos grupalista? ¿Qué sos? Y Juan Carlos era un inclasificable. En ese sentido, a quienes no se los puede clasificar, se los fuerza a que entren en algún lugar o se los excluye. No hay muchas otras variantes, me parece, con lo inclasificable. Se lo omite. O se lo ponen en la clasificación de los inclasificables, que es como el desván, ¿no?, de las teorías. Y eso me parece que es una de las grandes ofensas que tiene el mercado intelectual, el mercado de las ideas, con quienes tratan de pensar fuera de las escuelas, las doctrinas, los mercados. Eso es un... Y yo creo que la ofuscación de Juan Carlos también tenía que ver con su escritura y su pensamiento, porque ofuscar también es trastornar, es perturbar, es confundir, alterar. Y él producía todo eso, ¿no? Trastornaba, alteraba al lector. A veces esa alteración era vivida con alegría y muchas veces te llenaba como de inseguridad. Uno no sabía a veces cómo hablar con Juan Carlos, ¿viste? Eh, eh, qué sé yo, ¿no? A veces, a veces uno fingía saber de las cosas que hablaba, porque le parecía como una ofensa decirle, no, pero no entiendo nada, estás hablando de cosas que no conozco. Y otras veces
uno tartamudeaba porque sentía como una inseguridad. Juan Carlos no intimidaba, para nada, al contrario, eh, le gustaba ese lugar de no saber. Él lo valoraba mucho, mucho más que la arrogancia de los saberes. Bueno, no sé, estoy como derivando Sí, afectivamente, pero podríamos empezar a ubicarlo como lo ubicaste vos al principio de tu texto. Estoy hablando de un texto que intercambiamos con Gaby antes de esta conversación y que me parece que de entrada presentás como las líneas para... Es muy difícil abarcarlo a Juan Carlos, ¿no? Ya lo estamos diciendo, pero bueno, vamos a hacer un sí, intento. sí, sí, es cierto, es difícil, porque me parece que hay, bueno, cualquier recorte por ahí queda como esquemático, pero en principio yo ubicaba algunas tramas simultáneas y vinculadas a su vez, para no dar tampoco idea de mundos paralelos, porque todas están muy relacionadas, pero lo vinculaba a la historia de las ideas y posiciones que trabajamos en esta cátedra, a la historia de lo que, bueno, nombramos como tradición grupalista argentina, condensada en la publicación, pero también en la memoria de espacios de formación con otros autores y autoras de ese campo, digamos, de lo grupal, a la historia del pensamiento de las izquierdas en la Argentina, que ensayaron vinculaciones entre marxismo y psicoanálisis, eh, a la recepción, difusión y, bueno, también una lectura como las que él hacía, digamos, eh, no dogmática del pensamiento de Deleuze en la Argentina, por lo menos en el marco de los autores de lo grupal, fue muy importante las lecturas que él hizo de Deleuze en relación con, bueno, estos espacios de formación. Bueno, esas por una de las zonas más significativas, que bueno, son un montón, ¿no? Y después, bueno, decía que atravesando, impregnando todos esos territorios, una insistencia recorre su obra, que es la del pensamiento crítico, que, bueno, me parece que es una manera de nombrar algo de esto, no solamente en relación con los asuntos y problemas que abordó, sino con esto que yo recién marcaba, en el sentido de haber dejado pistas sobre cómo concibe el pensamiento y la escritura. Yo pienso que Juan Carlos es un crítico, además es un ensayista, digamos, uno podría decir, su escritura aborda psicoanálisis y filosofía como terrenos más destacados, pero tiene algo de crítico, ¿no? Podría decir, el crítico literario. De hecho, una de las primeras cosas que publicó en una revista que creo que se llamó A los Aires, ¿puede ser? Una revista, escribió Sí, sí. crítica literaria, y una de sus primeras cosas publicadas. Tiene algo de crítico literario de las ideas, no podría decir. Bueno, por Bueno, eso el pensamiento ahí crítico. escribió un texto del cual él se reía mucho Ah, sobre Manuel Puig. sí, sí, Me sí. encantaría recordar una metáfora que Puig interpretó mal. No sé si era proletariado rosa o algo que Puig interpretó como una alusión al tema de su sexualidad, pero que Juan Ah, Carlos lo había, pero no recuerdo bien, sé que había usado una fórmula que ofendió a Puig y mirá, no, no eh, sabía. en los encuentros posteriores él trató de reparar la interpretación de Puig, no su intención. No, me gusta hacer el comentario a propósito de que vos decías que ahí en Malos Aires, que ya da todo un título ese, él escribe crítica literaria, recordar que escribió sobre Manuel Puig, no es cualquier Mm, cosa haber mm. elegido la lectura de Manuel Puig en esos años para pensar
la vida cotidiana, pensar la historia argentina, pensar no solo la literatura, sino la política. Y quería hacer un comentario sobre la formación, Sí, sobre los espacios de formación que hablábamos recién antes de que comience el vivo. sí. Eh, en el año 66, en la Argentina se interviene en las universidades. Y el golpe de Onganía, y bueno, ahí se conoce como la noche de los bastones largos, el día que la policía ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras, que en ese momento era la actual sede de Independencia, para desalojarla. Y Ujú. bueno, muchos de los profesores son perseguidos, se tienen que exiliar, y comienza como la gran diáspora universitaria. Entonces la formación, eso que hoy ocupa la universidad pública, no eran las instituciones estaban intervenidas, eran lugares silenciados. Este, hay que recordar lo que era una dictadura y lo peligroso que era sostener la palabra, ¿no? Entonces, pero el deseo de estudiar, el deseo de formarse, el deseo de seguir pensando, de seguir leyendo, era imparable y iba más allá de las credenciales académicas. Se hacían grupos de formación fuera de la universidad, en casas, en las casas de los profesores o en casas grandes que ofrecían algunos estudiantes, para estudiar, para formarse, para leer. Y en esos años los grupos de formación fueron más importantes que la universidad, mucho más importantes. Y la universidad tal vez nunca recuperó esa fuerza que tuvo ese momento, ese movimiento. Porque la universidad, por eso Juan Carlos no entraba a la universidad. La universidad es una máquina organizadora, disciplinaria, jerárquica, evaluativa, curricular, está llena de malicias la universidad, está llena, por no decir maldades. Ujú, Bastante, sí. eh, y la fuerza del pensamiento, esa idea de la relación entre pensamiento y crítica, de pensamiento, escritura, crítica, política, no entra dentro de los marcos de las aulas, de los claustros, no entra ahí. De hecho, me acuerdo que nosotros hicimos un encuentro con Juan Carlos de Brasio un sábado y él habló 6 horas seguidas. Esa era una actividad que Recuerdo. no entra en ningún plan académico, no existe, digamos. Después las nuevas pedagogías evalúan que después de los primeros 20 minutos hay dispersión. Es otro tipo de lógica, ¿no? Juan Carlos representaba ese deseo desaforado y, como decía antes, ofuscado de hablar. Entonces el grupo de formación, que él juega con eso en uno de sus primeros textos que publican Cuestionamos, entre con la idea de formación y deformación. Grupo de formación, ¿no? Llamado grupo, después le puso grupo, sí, grupo formación. Mm, Sí, porque la preposición de denunciaba lo que ocurría con estos grupos, mm, que eran espacios para la deformación o la habituación, la deformación del pensamiento crítico, de la meditación y de la deriva, ¿no? El pensamiento pues vos lo decís más adelante, tiene que ver con el movimiento, con la deriva, con el andar, el pensamiento andariego, recordás vos esa expresión. Bueno, eso quería decir, ¿no? Yo no lo había advertido, que vos señalabas la memoria de los espacios de formación, y cuando me lo hacías notar hoy antes de empezar el vivo, pensé, no, este es un gran tema, ¿cómo no advertir este tema?
Bueno, y el otro gran tema es la relación psicoanálisis y marxismo. Ese es un tema, no sé, vacilo de meternos con eso porque podría este, ocupar todo nuestra conversación, pero tenemos que decir algo sobre eso, porque esa no es Sí, una, que es un, no es una preocupación del presente, ¿no? Sí, ibas a decir algo, mm, Gaby. no, te iba a preguntar eso, ¿qué te parece, por dónde querías entrarle a ese gran asunto, digamos, que, bueno, todo su pensamiento yo creo que está siempre, digamos, en diálogo con ese asunto. De hecho, yo recordaba una expresión que está en algún lado que es sobre psicoanálisis y marxismo, él dice, ese sostenido y eficaz desencuentro, ¿no? Eh, ¿No? No me lo nombra así. No sé si no es una preocupación del presente, evidentemente no es una preocupación de las mayorías del presente, pero bueno. Ahora, pero qué agudeza ese modo de decir lo que recordás, ¿no? Ese Sí, sostenido y eficaz desencuentro, ¿no? Poca gente habla así, es decir, realmente no es una frase ingeniosa, es una percepción de un gran problema, y dicho de un modo hermoso, un sostenido y eficaz eficaz desencuentro. desencuentro. Porque esa idea de vincular al psicoanálisis y al marxismo eh, sostenida, sostener un desencuentro. ¿Qué es de sostener un desencuentro? ¿No? Es la insistencia de un encuentro que no se termina de dar nunca. Pero hay una insistencia, una invitación, una búsqueda que eso se... ¿Por qué sostener esa búsqueda con tanto ímpetu? Varias generaciones sostienen esa búsqueda de vincular al psicoanálisis con el marxismo. Y al mismo tiempo eficaz de ese encuentro, ¿no? Como que la eficacia del desencuentro, la productividad que tenía ese desencuentro. Y son tres palabras, cuatro palabras, Sí, y podríamos hacer un seminario sobre, así es la condensación de la escritura de Juan Carlos. Entonces, si vos estás apurado por leer un artículo que tiene 10 páginas, y querés leer a Juan Carlos así, no terminás sin entender nada, porque 10 páginas de Juan Carlos pueden llevar 10 años, que es el tiempo de de maceración de esas ideas. sí, en ese sentido es una lectura incómoda. Yo pensaba cuando vos hablabas de la academia, que es una máquina, dijiste, bueno, que, en la que de alguna manera de veras sí incomoda. Eh, pero también sí, a veces la experiencia y la incomodidad de la lectura de Juan Carlos en ese sentido, ¿no? Digamos, porque es como la conexión con universos enormes. Y bueno, uno puede salir disparado, ¿no? De ahí. O bueno, puede animarse a entrar, pero siempre va a ser, bueno, es un trabajo arduo eh, leerlo. Después quedaría, estoy volviendo a pensar en las listas que planteaste, la vinculación de la tradición grupalista con las izquierdas. La relación psicoanálisis y marxismo, bueno, eso nos lleva también al grupo Cuestionamos, eh, la participación de Juan Carlos ahí, la participación de Juan Carlos en los grupos de formación de psicoanalistas y psiquiatras agremiados, los seminarios del grupo Documento. Eh, Juan Carlos formó a la generación de psicoanalistas disidentes con la APA, y pensemos que es una disidencia acompañada por los años de efervescencia política de principios de los 70. Es imposible hablar de Juan Carlos sin hablar de esa época
de su relación con Oscar Mazota, ¿no? Su relación con Pillon Rivière. Juan Carlos contaba que vivían juntos él y Mazota y que los dos en ese momento se analizaban con Pillon Rivière. No sé, pequeños datos, ¿no? O su formación con Carlos Estrada, digamos. La anécdota que siempre le pedíamos que cuente, ¿no? El día que estaban en la casa de Carlos Estrada y llama a alguien, Carlos Estrada le responde en alemán, obviamente Astrada, llamaba ¿ves? Carlos Astrada. Carlos Estrada. Llamaban y entonces te corta y dice y hace un comentario irónico Astrada. ¿Y con quién había hablado? Te pregunta Juan Carlos. Y había hablado con el mismísimo Heidegger, ¿no? Ese no es cualquier dato, ¿no? Tener esa cercanía con uno de los discípulos, con el único discípulo argentino de Heidegger. Pero me parece que la anécdota tenía otro componente un poco más picante, que era con ese alemán aburrido, ¿no? Sí, Algo así. Sí, exactamente, pero no lo quise decir. No quise. Perdón. No, pero Juan Carlos era muy irónico y gracioso, pero al mismo tiempo que decirle alemán aburrido a Heidegger, está bien que lo digas porque hay algo que es una intervención de Juan Carlos sobre el pensamiento heideggeriano, ¿no? ¿Cómo va a decir de Heidegger que es aburrido? Se ha dicho que es difícil, confuso, incluso que era nazi, pero aburrido, ¿no? Bueno, pero eso habla de ese modo de leer y pensar en la Argentina, ¿no? Eso que era tan potente y al mismo tiempo tan descalificado, ¿no? Porque si vos eras heideggeriano, eras respetado, pero si eras de los que podían decir que Heidegger era un alemán aburrido. Sí, igual de Brasi, su tesis de doctorado es sobre la obra de arte en Heidegger, es decir, tampoco es que era improvisado, y la tesis tuve oportunidad de verla, no diría de leerla todavía, pero sí de verla, y es muy a la letra, y es súper prolija, y bueno, digo, por ahí se habilitaba a hacer ese chiste después de haberlo también leído, ¿no? Digamos. Otra línea que propones, Gaby, es la de la clínica, el pensamiento y la clínica. Por ahí podemos seguir por ahí, cómo encontraste esa relación, e incluso tenés unas citas donde hay una pista sobre esa relación. Sí, bueno, yo, digamos, puse un epígrafe que era apenas una convicción, dice. El pensamiento surge entonces como un posible camino de cura de uno mismo y cuidado de los demás. Recortaba esa idea de Elogio al Pensamiento, que es uno de sus últimos libros, y decía que quería destacar esa dimensión clínica que tiene lo que él trabajó como problemática del pensamiento. Y esto yo no lo tengo todavía muy pensado en realidad, pero es como una intuición que, por un lado, me parece evidente que hay en De Brasi un trabajo sobre lo clínico, en un sentido, bueno, de lo que estamos diciendo, de haber pensado el psicoanálisis, de haber pensado, bueno, hay un trabajo enorme que hizo sobre la obra de Freud, toda la cuestión de pensar la dimensión de la grupalidad en relación con lo social histórico, es decir, obviamente que el tema de la clínica es uno de los temas fundamentales de la escritura. Ahora, quería destacar también como otra dimensión que está articulada a esta, que es que decía que al mismo tiempo hay en la trama de su escritura una clínica del pensamiento, ¿no? En el sentido de que, bueno, podríamos decir de lo que hemos a veces pensado como clínica y crítica, ¿no? O, digamos, la relación entre escritura y vida, ¿no? Por ahí lo hemos trabajado con Deleuze, ¿no?
me parece que eso en De Brasi es muy claro, ¿no? Esa forma de entender el pensamiento como clínica. En el sentido, por ejemplo, que está en cuando él piensa la idea de que pensar tiene relación con despertenecerse. Un pensamiento es tal porque siempre está en otra parte, desencontrado consigo mismo. Esto por nombrar solamente una pequeña pista en ese sentido, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué es la clínica sino tratar de despertenecerse, ¿no? O de hacer algo con eso que a veces llevamos como lo uno mismo, de lo que uno se quiere sacar de encima, ¿no? Hay algo del pensamiento que él lo trabaja así. Bueno, para presentarlo, no sé por dónde. No, no, está muy bien situado, ¿no? Y sobre todo esto último que decís, que es la clínica, sino el trabajo de despertenecerse. Dudo de la palabra trabajo, ¿no? Sí. Este, ¿qué es la Bueno, clínica? yo creo que no dudaría, Juan Carlos, de hablar de trabajo en ese sentido, del trabajo, como vos mismo lo has nombrado últimamente en alguna de estas últimas conversaciones, esa dimensión del trabajo, de la elaboración, ¿no? Digamos, de la línea freudiana, del trabajo del sueño, del trabajo de... Sí, yo ahí le traducía trabajo como dar tiempo, que es Mm, una idea freudiana, ¿no? La del dar tiempo, ¿no? El trabajo del sueño, el trabajo del síntoma, el trabajo del duelo, tiene relación con darle tiempo, ¿no? Dar tiempo. Ese es un lugar muy enigmático. O sea que acá se podía hacer el dar, que es la clínica, sino el darse, dar tiempo al despertenecerse, crear un espacio de demora para esa intervención tan enigmática que es despertenecerse. Y vos la cita, la idea de desencuentro, vuelve a aparecer la idea de desencuentro ahora consigo mismo. Antes era las citas, ¿se acuerdan que hacíamos antes sobre el marxismo? De las relaciones psicoanálisis y marxismo, sostenido y eficaz desencuentro. Y vuelve la idea de desencuentro, ¿no? Fíjate, Gaby, que lo desencontrado consigo mismo. sí, Eh, gran tema de Brasi, ¿no? No hay encuentro sin encuentro. Y si hay un despertenecerse es porque hubo una intención de pertenencia. Y la idea de pertenencia, posesión, lo propio y propiedad, que es algo que planteas en otro tramo de, de la guía para esta conversación, ¿no? La idea del pensamiento evitando que lo propio singular se transforme en propiedad. ¿Qué otra gran cita que encontraste ahí, ¿no? La idea de la desorientación, que es como otro lugar, ¿no? Y la escritura no del yo, ni del supuesto pensador, evitando que lo propio, singular, se transforme en propiedad. ujú, sí. Ah, alteré un poco el orden de cómo venían los temas, Sí, pero sí, sí, pero no, igual no vamos a llegar tampoco a abarcar todo lo que está acá mencionado, así que vamos así, en zigzag. a mí yo subrayé esta parte de la cita que elegiste, ¿no? Evitando que lo propio, y él pone lo propio, coma, singular, coma, o sea que utiliza singular como sinónimo de lo propio, se transforma en propiedad. ¿Cómo se evita que lo propio y... Claro, ahí está bueno esa distinción que ubicás, sí. Yo no, lo propio singular no es lo mismo que la propiedad, ¿no? Porque dice lo propio de él, del pensamiento, no del yo, del supuesto pensador.
Claro, además eso, ¿no? Que no, él no se confunde, no habla de lo propio, está bien que lo recuerdes, del yo, del supuesto pensador, no habla de eso, de lo propio, ¿no? Sino lo propio del pensamiento. Este, y bueno, él pasa, vuelve, transforma el pensamiento en una figura que ocupa lo que yo en otro momento decía el lugar de sujeto. Este, De Brasi ama el pensamiento, cree en el pensamiento, cree que el pensamiento sana, que el pensamiento sirve, el pensamiento cuida, eh, y que el pensamiento, ahí se introduce otra cosa que vos querés destacar, ¿no? Que el pensamiento tiene un lugar de realización, de transformación, que el pensamiento puede cambiar el mundo. Bueno, Este, es ahí donde yo ubico la dimensión de lo clínico, ¿no? Va, yo digo, la lectura que hacía en el sentido de esto de la clínica del pensamiento, lo ubicaba en esa línea, ¿no? De transformarse y transformar al mundo al mismo tiempo. Es ese modo en donde él pensaba la cuestión de la transformación. Y en ese mismo movimiento discute la idea de realidad, ¿no? Digamos, como algo separado, ¿no? Digamos, estoy yo por un lado y la realidad, sino que hay una transformación que abarca todo al mismo tiempo. y ahí yo iba a decir dos cosas. Una es que a mí me emociona evocar un momento donde un grupo de autoral piensa de ese modo sobre el pensamiento, ¿no? Como el pensamiento, esa fuerza, esa potencia que tiene el pensamiento, ¿no? De transformar, de curar, de cuidar, es emocionante. Pero ahí volvemos al tema que planteabas al principio, la relación entre pensamiento, crítica y escritura. Porque si no parece, podría ser que se transformaría a De Brasi en alguien banal, y nadie más lejos de la banalidad que él. Porque no es fácil pensar, ¿no? Bueno, es como el gran título de una de las conferencias de Heidegger, ¿no? ¿Qué significa pensar? Los últimos escritos de Heidegger son alrededor del pensar, ¿no? Cómo evitar la ¿Por qué palabra. banal? ¿Por qué banal decís? ¿Por qué se Y podría escuchar así? porque alguien puede decir, bueno, se trata de pensar, pero Claro, el tema es que ¿cómo? entendemos por pensar ahí. Y, no es fácil pensar, a veces no sabemos pensar. Es más, evitamos pensar, porque pensar es entrar en un tembladeral. Para De Brasi pensar, por eso la escritura de De Brasi o la oralidad de Brasi es perturbadora, porque es entrar en un tembladeral, no podés concluir, ¿no? Esa pregunta, qué me quiere decir? Es la pregunta del control, de la conclusión, de la seguridad. Y no sabemos pensar así, es más, tememos pensar así. A veces no queremos pensar, ¿no? Uno llega a su casa y dice, bueno, no quiero pensar, quiero ver algo para no pensar. Este, ¿qué es ese no querer pensar, no? Es decir, no es ese el pensamiento al que se refiere de Brasi o el que queremos llamar pensamiento, pero es muy difícil decir qué significa pensar o en qué consiste pensar, ¿no? Claro. Sí, bueno, él también dejó pistas sobre esto, ¿no? Cómo lo pensaba él, por ejemplo, en Elogio, él, hay un apartado que distingue, o sea, él va como diciendo, como si fuera rodeando, ¿no? A qué llama pensar, ¿no? Eh, que obviamente no tiene ninguna definición, justamente es el recorrido, ¿no? Pero lo distingue de diversos especímenes, ¿te acordás? Hay un apartado que habla de diversos especímenes, como con los que habría que diferenciarlo, ¿no? Digamos, de distintas especímenes que podrían ser confundidos. ¿O podrías recordarlo? O es, ¿Cuáles bueno, son los especímenes? sí, como para
situar algunas. No tengo el libro de Juan Carlos. Sí, a ver. Si los tenías presentes, Mirá, no los tengo muy presentes, pero a ver, debo tener acá marcados. No sé si alguien de los lectores se acuerda que lo pueda poner. y una de las cosas que, por eso te decía, volvíamos al principio, hay una relación entre pensar y escritura, que escribir es pensar y pensar es escribir, ¿no? Acá hay una cosa eh, radical de Juan Carlos, escribir. De hecho, a quienes no escribían, él los llamaba con un término irónico. Es decir, podían firmar artículos, ¿no? Escribir es poner letras en un papel, pero para él escribir era otra cosa, es tener esa sensibilidad con la palabra, con esa relación entre pensar y escribir, la gran demora. Entonces él a quienes no escribían o escribían sin escribir, los llamaba ágrafos. Es una... hoy hablábamos con vos, Gaby, al principio, ¿no? De la relación que él tenía con los grupalistas, sobre todo, porque era como una secta que desestimaba la escritura. La desestimaba en nombre de la práctica, en nombre de la acción. Había mucha descalificación del campo intelectual, de las teorías, ¿no? Entonces, él reaccionaba a eso, ¿no? Es decir, esto sagra. Ágrafo es alguien que es incapaz de escribir o no sabe hacerlo, pero para Juan Carlos era peor. Ágrafo era alguien que desestimaba el trabajo de la escritura, que lo desconocía con arrogancia, que decía eso es difícil, eso no se entiende, que sustituía el trabajo del pensamiento y la escritura con el elogio de la acción, con el elogio de la espontaneidad, con el elogio de algo que a él lo irritaba muchísimo, de la creatividad, ¿no? Es decir, somos creativos. Y somos creativos, para esta generación era, no leemos, ¿no? No nos tomamos el trabajo de leer porque somos ocurrentes y creativos, ¿viste? Relajados y creativos. Juan Carlos, eso lo... Bueno, sobre todo porque digamos, por la crítica que él hace a esa distinción, justamente, pensamiento, acción, ¿no? Que de alguna manera me parece que fue una de las críticas principales, ¿no? O teoría-aplicación digamos, que él escribe y se ocupa digamos, de plantear teóricamente, digamos, en relación con ese campo de lo grupal. Sí. ¿No? Sí, No, claro. bueno, pero para no dejarlo así, te menciono que encontré acá los especímenes, ¿no? Que él se refiere, por ejemplo, evagaciones, conjeturas, fantasías, opiniones, comentarios, ¿no? Y los va como definiendo, para los que quieran, esto está en elogio, lemas, bueno, y sobre todo los prejuicios, ¿no? Va como haciendo un trabajo de rodear por qué todas esos especímenes y virus del pensamiento no son lo que él llama el pensamiento a secas, ¿no? Bueno, Sí, pensamiento realizativo. nosotros muchas veces decimos que un estudiante se recibe, o un profesor ejerce el oficio de enseñar, tanto estudiantes como profesores, nos manejamos con 10, 20 frases, ¿no? Que tienen la forma de un lema, de una consigna. Esa idea del
la facultad, de una universidad, de una carrera como consignataria, ¿no? Es para preocuparnos. Y lo digo con una preocupación política, ¿no? Del destino de las universidades públicas, de la imposición de los lemas. Eso es algo que nos preocupa. Y de un público consumidor de lemas, ¿no? Fíjate lo que es la discusión política en Argentina, ¿no? Este, Juan Carlos decía que la facultad cada vez más se parecía al periodismo, Ujú. Sí, que fuera un programa periodístico, ¿no? Donde los profesores o quienes ofician de tales aprenden a hablar en la televisión, como hablan los conductores de televisión. De hecho, fíjate que ahora se divulgó, pero el PowerPoint, ¿no? Que parecía ser como el gran recurso pedagógico, que incluso se calificaban los concursos de profesores. se sigue calificando con el PowerPoint. Si no haces un PowerPoint, no vas a tener la misma evaluación que el que hace PowerPoint. Es escandaloso, ¿no? Que el PowerPoint te dé puntajes. El Ujú. PowerPoint es el modo periodístico de presentar la información. Uno mira programas de televisión y los periodistas leen en la pantalla el PowerPoint o leen tweets. Ahora el PowerPoint es el tweet. Este, Juan Carlos anticipaba esto, ¿no? Veía esto con mucho malestar, mucha preocupación. Sí, Este, y él lo pensó también, ese problema lo pensó como propio de la institucionalización. Por ejemplo, cuando él hace toda la crítica a las lecturas que se habían hecho de Freud, muy apuradas sobre esta separación de un Freud clínico y un Freud social, que hace todo ese trabajo en la explosión del sujeto, él dice que Freud padeció de simplificaciones, ¿no? Y lo pone, no es el único lugar, pero digamos donde lo dice, pero ahí lo dice claramente que el producto, digamos, el motivo de esas simplificaciones son la institucionalización del psicoanálisis, ¿no? Es decir, esas instituciones que se conforman para, bueno, los programas, ¿no? La transmisión, todo eso genera, o sea, una gran simplificación de un pensamiento que es abierto, lleno de idas y vueltas, lleno del planteo sobre lo provisorio que hace Freud en montones de lugares, es decir, porque Freud, si vos agarrás a uno que define, bueno, pero si vos agarrás a Freud, es muy difícil hacerlo definir a Freud, porque Freud tiene toda esa cuestión ensayística en la escritura y no se niega a ubicar su escritura como parte de un trabajo provisorio y lo que todavía falta. Bueno, y el trabajo de Brasi es ir a mostrar todo eso en Freud, en relación alrededor de la idea de lo social, sobre todo en psicología de las masas. Bueno, y ubica, como decía, ese problema de la institucionalización, obviamente lo corporativo, digamos, de las instituciones de psicoanálisis, pero eso también se puede pensar después en relación con la universidad, lamentablemente. Eh, Él lo vio así, digo, ya después hablar bueno, del periodismo ya es otro mundo, lamentablemente cada vez se parece más, pero antes él ubicó la crítica en las instituciones, tal vez por eso también ese lugar que vos planteabas al principio de que no fue del todo bien recibido por muchos colegas, ¿no? Porque, bueno, la mayoría estaban por ahí, eh, formaban parte de instituciones, ¿no? De una u otra forma. sí. Bueno, ahora que decís esto, me parece que lo que él alguna vez describe para plantear la posición de Pichon Rivière se aplica a él, ¿no? Él lo describe a Pichon Rivière como un pensamiento anti-institucional. Eh, eh, se puede decir eso mismo de Brasi. De Brasi, Ujú. Pichon Rivière también lo que estaba entreviendo como
como su deseo de forjarse una posición antiinstitucional. Esa es una gran operación de lectura y de vida de Juan. Me gustaría que comentes a propósito de psicología de las masas, cómo Juan Carlos trabaja la noción de vínculo en Freud. Ese es uno de los grandes temas, sobre todo para una materia como la nuestra, ¿no? Sí, en el marco de ese trabajo que él hace en la explosión del sujeto, digamos, uno de los temas fundamentales es que discute esa traducción de la palabra alemana, que creo que es Bildung, por lazo social, que es algo que nosotros hemos retomado, ¿no? Y que vos lo trabajás en estancias, esa idea de lazo social que en realidad viene digamos, de la sociología. Entonces él empieza a distinguir, hace todo un trabajo, digamos, de distinción de los términos, diciendo que no tiene nada que ver como Freud trabaja la idea de vínculo, no tiene nada que ver con, por un lado, la idea de lazo social, que digamos, él lo ubica como que era un término que estaba muy en boga en los grupos lacanianos, y por otro lado también discute la idea de vínculo de la psiquiatría dinámica, que estaba muy instalada en la línea de lo que venía, digamos, de la formación de Pillon-Rivière, Blecher, que tenían toda una, digamos, una relación, una recepción con la psiquiatría dinámica de Lagache, y que ahí el vínculo implicaba niveles de integración, implicaba distinción entre normal y patológico, justamente la patología del vínculo tenía que ver con la despersonalización. Bueno, nada, o sea, hay que leerlo, cómo lo trabaja él, es muy interesante, porque se nota que él fue a buscar las referencias en Freud para discutir esas lecturas que él veía en el campo en su momento, digamos, en el campo, digamos, de que trabajaban con la grupalidad y donde la noción de vínculo parecía que todos entendían qué quería decir, y sin embargo había grandes diferencias. Y él lo que encuentra en Freud como algo fundamental para destacar, es una idea que nos interesa mucho, de lo que venimos, digamos, en relación con lo que venimos pensando de lo común como cercanías y distancias. ¿Por qué? ¿Qué es? Él dice, en Freud la idea de vínculo incluye lo desvinculado. Y hay un gran trabajo, digamos, y un énfasis puesto en que no se puede pensar el vínculo sin lo desvinculado. Bueno, me parece un hallazgo. Sí, sí, sí. La Sí, separación. sí, sí, a mí me parece importantísimo esto. Digamos, Juan Carlos plantea la idea de vínculo, y ahora voy a hacer un comentario también sobre cuál es la recepción en Buenos Aires de esa idea. Pero piensa vínculo y lo desvinculado Mm. al mismo tiempo, ¿no? Y me acordaba que esa es otra relación difícil de Juan Carlos. Kaminsky plantea la idea de enlace y desenlace. En la misma época y en el mismo sentido. Y bueno, algunos de nosotros usamos la idea de cercanía y distancia. En la idea de cercanía y distancia me parece que interviene de otra manera el cuerpo, los cuerpos en los espacios, ¿no? Es decir, las corporidades y en los espacios. Pero bueno, las tres ideas están muy emparentadas. Lo que quería decir sobre vínculo es que, bueno, en Pillon-Rivière está la teoría del vínculo. Hay un libro que se publicó con varias clases de Pillon bajo el título Teoría del vínculo. Sí, y Y ahí está, ese es uno de los textos que yo creo que con los que discute sin nombrarlo claramente de Brasi. Además no es de Pillon-Rivière, en realidad es de un discípulo, no se sabe bien, digamos, si eso concretamente, no sé, habría que ver, no quiero decir algo sin conocer exactamente esa edición, pero
Bueno, Pillon Riviere, como decíamos, formaba parte de los ágrafos, ¿no? De los que no podían escribir, ¿no? Pero ahí había como una inhibición, una imposibilidad de escribir. De hecho, yo tengo ganas de que hagamos una conversación con Jorge Rodríguez, que fue el editor de la obra de Pillon. El, Mm, pro- el proceso grupal lo editó Jorge y él cuenta cómo construyó ese libro, con cosas que Pillon tenía ahí, que le tiraba, ¿no? Papeles escritos a mano, algunos artículos publicados en la revista de la Asociación Psicoanalítica. Y bueno, todos sus textos fueron compilaciones que hicieron sus alumnos, clases desgrabadas, o sea que haces bien en sospechar o dudar. Pero lo cierto es que en Pillón está presente la palabra vínculo sí, eh, sí, con mucha fuerza, con mucha pertenencia, o sea que él la usa pertenencia y pertinencia, ¿no? La usa incluso en la Argentina hay otra corriente paralela a la que vos estudiaste, que la corriente de lo grupal en la Argentina, que hay otra corriente en la Argentina que se puede conocer o se conoce con el nombre de las configuraciones grupales, la teoría de las configuraciones grupales, que se creó en la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupos. Y ahí teoría de las configuraciones, no, perdón, es teoría de las configuraciones vinculares, dije grupales, creo, no, es vinculares. Así que la idea de vínculo era un gran debate en la época. Entonces esta intervención que hace de Grassi lo enemista con todos los grupos, ¿viste? Con los pillonianos, con los de la Asociación de Psicoterapia y Psicología y Psicoterapia de Grupos y con los lancanianos, porque también derroca la idea de lazo social. Y esa claro. cosa que tenía de Juan Carlos. Pero la otra vertiente de la idea de vínculo tiene que ver con algunos discípulos de Melanie Klein, y sobre todo de un escritor inglés que se llamaba Farbain, que plantea la relación, plantea la teoría de las relaciones objetales, de la cual también Pillon forma parte, las relaciones de Bueno, objeto. me había olvidado, también discute esa idea de las relaciones de objeto en Freud, dice que no tiene nada que ver, que Freud prácticamente no la usa, es así. Claro, pero la recepción que tiene en Inglaterra a la obra de Freud desarrolla especialmente ese equívoco. Y de ahí también surge la idea de vínculo, ¿no? Ujú, sí, No quiero descalificar la obra de Melanie Klein, ¿no? Que siempre es una gran deuda de volver a leer esa obra sin los patrones instituidos, ¿no? Pero porque el vínculo con el fantasma ya es otra cosa, ¿no? Hay vínculo, ¿cómo es el vínculo con un fantasma? Ahí es la vinculación imposible. Pero bueno, quería como plantear el gran tema de la teoría del vínculo y esto que vos subrayás de pensar el vínculo como lo desvinculado también, ¿no? Es decir, si hay vínculo es porque hay algo desvinculado. Y es eso que no, eso desvinculado es algo, no sé, de nuevo viene la idea del desencuentro, ¿no? Es un sostenido y eficaz desencuentro. Claro, es más difícil pensar, bueno, el vínculo es el tipo de relación que establecen dos seres constituidos, qué sé yo, tiene permanencia, tiene como una construcción de expectativas, no sé, podemos empezar, pero decir que sí, si hay vínculo, pero toda la dimensión de lo patológico puesto ahí, eh, digamos, no es tan inocente, digamos, muy problemático. sí, me olvidaba de eso que subrayaba, ¿no? La patología, el vínculo como un lugar de la patología, Sí. una patología relacional, ¿no? Bueno, eso nos lleva inmediatamente a otra obra de esos mismos años, californiana, la obra de Gregory Bateson, eh, la teoría del doble vínculo.
que ahí es la concreción de la idea del vínculo como lugar patologizado, ¿no? El doble vínculo, bueno, es un modo muy interesante de pensar la patología en las relaciones interpersonales, podríamos decir. Pero la teoría del vínculo se complejizó mucho, ¿no? No se puede resolver una crítica a la teoría del vínculo con 4 o 5 frases como las que estamos planteando, ¿no? Porque Ujú. hay como varios planos, ¿no? Yo dije interpersonal y ahí dije, bueno, hay que aclarar que ahí también se habla de la vinculación intrapsíquica. Bueno, organizaron la teoría del inconsciente a partir de la teoría del vínculo. Entonces, pero Juan Carlos desarma toda esa arquitectura, ¿no? Con esta idea de que si hay vínculos porque hay algo desvinculado que no se va a vincular nunca. Eso me parece, no sé, yo lo vuelvo a decir y No, porque digo, sí, pero además porque está discutiendo la idea de objeto, ¿sí? De relaciones de objeto, está discutiendo, eh, digamos, la cuestión de que Freud habría aplicado el psicoanálisis a lo social, está discutiendo un montón de cosas, a mí eso me parece lo interesante, más allá de entrar en el concepto puntual de vínculo, que como vos decís, seguramente tiene muchos matices interesantes, está discutiendo la idea de persona, ¿no? Por esto de la despersonalización que estaba, digamos, reproducido así en la psiquiatría dinámica, en autores como Blecher aparece, en estas clases de Taragano que edita de Pillon Rivière aparece, la idea de la despersonalización, él aclara que el término de persona, no haberlo usado fue un acierto freudiano, es decir, hace toda una lectura fina para, de alguna manera, decir, bueno, hay que volver a Freud y leerlo como un texto abierto, ¿no? Que es un poco ese tipo de lectura lo que a mí me ha resultado siempre muy interesante, ¿no? De discutir cuestiones, pero yendo a buscar, digamos, cómo se ponen en discusión, ¿no? Digamos, a partir de lecturas, de un recorrido posible, ¿no? No el único. sí. Esa idea de lo abierto también, un gran tema de Juan Carlos, ¿no? No sé, estamos como ya casi terminando y pensé que el texto que enviaste, hay una cita de Juan Carlos que me gustaría leer, que es cuando él Sí, cita los versos de Pedro Salinas. Pero antes de leer este verso, que me parece que es un buen modo de recordarlo, Juan Carlos, quiero decir que los epígrafes, o sea, que él utiliza en sus libros, que son esos lugares donde él convoca a las lecturas amigas, donde él hace amistad con otros libros, son maravillosos siempre, ¿no? El trabajo de los epígrafes no es ocasional ni, ni los usa para autorizarse, como usamos generalmente los epígrafes, ¿no? Ponemos el epígrafe, entonces con eso nos autorizamos a decir lo que, bueno, el epígrafe está siempre firmado por un autor que autoriza. No, Juan Carlos utiliza el epígrafe como un lugar dialógico muy intenso. mm, sí, El epígrafe no, es como el comienzo mismo del artículo, ¿no? O del capítulo. Es todo un diálogo, ¿no? Esto que vos recortás no es un epígrafe, pero podría funcionar en la obra de Juan Carlos como el gran epígrafe. Es de Pedro Salinas y dice así: qué gozo que no sean nunca iguales las cosas que son las mismas. Qué gozo que no sean nunca iguales las cosas que son las mismas. Yo pocas veces encontré
un texto que esté tan cerca de la obra de un autor, ¿no? Es decir, y Juan Carlos es un poco esa frase, ¿no? Ese goce, no digamos goce que crea confusión, el gozo, el éxtasis, ¿no? El éxtasis en el sentido de lo que va más allá del yo, ¿no? En el gozo no goza el yo, goza el pensamiento, es un gozo del pensamiento, que no sean nunca iguales las cosas que son las mismas. Eh, Supongo que por algo lo verás, ¿no? Me parece simplemente maravillosa Sí, sí, que estaban citado, lo encontré en realidad en el texto que vos escribiste que se llama De Brasi Esparcidor, sobre la expresión futura antigüedad. Ahí lo encontré, eso. Ya lo habías encontrado y lo habías citado ahí. Sí, a mí me parece que ahora que lo vuelvo a ver, qué sé yo, me encantaría escucharlo a Juan Carlos decir ese verso. Vos decís que la expresión futura antigüedad es el secreto de su ruta, ¿no? Y decís qué alivio saber que las cosas no siempre fueron como las pensamos ahora, ¿no? Pones en diálogo con esa cita de Salinas. Bueno, por ese trabajo, y en relación con ese trabajo que él hace de la escritura, ¿no? De volver a leer, por ejemplo, los griegos dice como si fueran, digamos, desde el futuro, él dice, están no en el pasado, en la antigüedad, sino que vienen desde el futuro, Y avanza desde el futuro. esa idea de que avanza el pensamiento de la antigüedad desde el futuro es también una inversión tan difícil, es decir, te da vuelta la cabeza, es decir, te provoca un mareo. Sí, Este, Podríamos incluir casi una frase macedoniana, ¿no? La lectura mareada, una lectura del mareo, el mareo como lectura, como, bueno, una de las vivencias del mareo es que se te mueve el piso. Bueno, ¿quién quiere sí, que también porque abre una gran libertad, ¿no? Porque él lo que dice, lo que está diciendo ahí es que abre el tiempo, el oxímoron, dice, de la futura antigüedad, abre el tiempo a su simultaneidad. Dice, mientras lo desmiente como pura sucesión o guarida donde un fin último vive al acecho. En él, una cierta antigüedad suscribe el testimonio de que avanza desde el futuro, sabiendo que su porvenir requiere una lectura que lo produzca a su manera. Bueno, esto es lo que yo marcaba como una gran libertad, ¿no? Que da al lector, en la idea del pensamiento. Y después toda una dimensión que yo también marcaba acá, que bueno, no llegamos a conversarla, pero que es el de la responsabilidad que él ubica, ¿no? Con las tradiciones de pensamiento. Por ahí, por ese lado, viene el mareo que vos ubicás, ¿no? Porque a veces la libertad marea también, ¿no? sí, pero desarrolla un poquito, tenemos unos minutos para hablar de eso, de la responsabilidad. Sí, yo, digamos, ubicaba que él trabaja, de hecho, el texto que se está publicando en Adínata, que se va a publicar en tramos, eh, alude a esta cuestión. Está en ensayo, en elogio del pensamiento, él trabaja esta dimensión, ¿no? Del pensar y ubica que si por un lado hay una libertad de pensamiento, digamos, en relación de cómo hacer una lectura, bueno, lo que se escuchaba, lo que yo leí recién,
Por otro lado, hay otros momentos en donde él dice que, bueno, eh, es decir, hay una pregunta sobre cómo se trabaja, ¿no? ¿Cómo se trabaja? No es de cualquier manera, ¿no? Hay una dimensión de responsabilidad que yo encuentro. Estoy buscando alguna referencia. Con lo que nos precede, ¿no? Lo que él llama lo que nos precede. Mm. Sí, yo lo de la responsabilidad lo asocio con algo que quedó pendiente de la conversación el otro día con Mariano. No sé si Mariano estás en el vivo cuando hablábamos de Barenboim, Estaba, Mariano, yo lo vi. que es algo que yo comenté con Mariano, pero no sé si lo comentamos en el vivo, me parece que no, que lo pinta Juan Carlos, ¿no? Barenboim contaba orgulloso que cuando lo conoce a Guattari, él le lleva el libro en la edición en castellano del Antiedipo, toda subrayada, marcada, y le pide que se lo firme. Entonces Guattari le dice, lo contó muchas veces eh, Barenboim, y Mariano lo recuerda, recuerda esa anécdota en el artículo que publicó Nadinata. Con Juan Carlos siempre decíamos que... no, porque no terminé la anécdota. Para quienes lo escucharon, Guattari le dice, no, así esto no se lee. Y entonces Barenboim dice, hay varias versiones, lo contaba a veces con variaciones, el mismo Barenboim, que Guattari rompe un pedacito del libro, le rompe el libro que le lleva como el libro sagrado de las grandes escrituras del siglo XX, y le dice, esto hay que leerlo por pedacitos y mezclarlos. Y bueno, Barenboim le pareció extraordinario. Pero yo le decía a Mariano, y coincidíamos en esto con Juan Carlos, que ese fue un gesto colonial de Guattari, ¿no? Esto no se lee así, se lee fragmentariamente y mezclado. Y Barenboim lo interpretó como un gesto de libertad, de que se podía leer libremente de cualquier manera. Ajá. Y, y no fue así, digamos, Guattari no escribía así. Guattari, bueno, ni que hablar de Les, no eran así que escribían de cualquier manera, que hacían un picadillo de fragmentos y los juntaban a la manera del Cadáver Exquisito o el diario de los dadaístas. No eran así poetas ocurrentes, eran escritores, ensayistas que tenían una gran responsabilidad con el pensamiento. No citaban hacia el pasar, ni fuera de conocer el conjunto de la obra a la que citaban. En ese sentido, cierto facilismo que algunos grupalistas tenían, vuelvo a decir algo que decía al principio, ¿no? Lo ofuscaban a Juan Carlos, ¿no? Ahí Vero pone ética de la responsabilidad. ¿Qué es la ética de la responsabilidad? Y tal vez es esto, ¿no? No se lee de cualquier manera. No, bueno, Macedonio hablaba del lector salteado. Sí, pero el lector salteado, el lector que lee salteando, o como muchos de nosotros que somos lectores, que pasamos de un texto a otro, que no agotamos la obra de un autor. Es un tipo de lector que no vive fácil la lectura, que vive desgarrado, vive sabiendo que hay muchas cosas que le importan, que no quiere quedar ceñido a una sola arquitectura autoral, que hay una gran inquietud, ¿no? Es decir, hay una gran lectura en simultaneidad, y eso se padece también, porque requiere una especial responsabilidad, ¿no? Del saber que estás maltratando una obra, ¿no? Que eso implica redoblar el cuidado, pero al mismo tiempo resistirse
hacer una lectura dogmática o institucional de la obra, y eso es un lugar muy difícil. Y es muy difícil, y ahí hay se redobla el problema de la responsabilidad, porque cuando pertenecer a una institución te alivia, porque te releva. La responsabilidad es institucional, porque canoniza cómo leer, cómo decir, cómo actuar. Pero cuando no perteneces a una institución, cuando no perteneces a una escuela, cuando no perteneces a un dogma, bueno, pues nadie te releva. Es decir, la responsabilidad de escribir se vuelve mucho más aguda, ¿no? Más intensa, más difícil. Y Juan Carlos eh, asumía esa responsabilidad, ¿no? Vos me contabas antes la conversación, no sé si es una infidencia, decir que Besetti, el gran historiador de las ideas de esa época, no lo menciona Juan Carlos de Orazio. Y una de las cosas por las que les cuesta mencionar es porque no lo puede ubicar en ningún lugar. Yo creo que hay una relación entre esa anomalía de Juan Carlos y la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad siempre es un acto de soledad. Sí, bueno, en ese sentido, por ejemplo, él dice en un momento, un concepto ofrece algo de sí cuando uno se deja trabajar, como lo hace la mano del orfebre por un diamante, por él, y no lo origina, causa o corta a voluntad. Solo un diamante cliva a otro, solo un concepto trabaja a otro desde el punto en que copertenecen al mismo horizonte productivo. Y también, bueno, cuando piensa los conceptos como criaturas delicadas, refulgen o lanzan algún destello cuando se los considera pacientemente. Es decir, cuando son interrogados en una lectura que los impulsa hacia nuevas preguntas. Qué, qué bella escritura, ¿no? Y esto, bueno, por ahí para cerrar una cosa más, eh, que ubica acá esa ambigüedad o esa tensión entre esa libertad y esa responsabilidad, dice, es de elogio también. Ello quiere decir que podemos andar por los mares de un pensamiento porque estos ya han establecido sus supuestos. Bueno, desarrolla toda la idea de qué entiende por supuestos, el qué y el quién del mismo, jamás cómo ponerlo a funcionar, cómo realizarlo y cómo se debe pensar. El mar siempre nos precede, cómo navegarlo nunca podremos predecirlo acabadamente. Negar esa precedencia es el riesgo tan actual de morir ahogados sin averiguar si podríamos habernos vanagloriado de saber nadar, nada menos que haber podido mantener a flote un pensamiento. Bueno, me parece genial ese párrafo, entre tantos otros que Negar ubican ese esa, problema. Gaby, negar esa precedencia es negar la precedencia del mar. Claro, lo que nos precede, porque él trabaja, eso lo van a poder leer en el texto que se está publicando, él trabaja la idea de la precedencia, ¿no? La cuestión de la tradición. Eh, algo nos precede, la herencia, ¿no? Cuando él habla de una preteridad de los conceptos, es decir, hay tradiciones de pensamiento que dice no son voluntarias, a veces se pertenece a un campo no a voluntad, ¿no? Eh, Sí, es conmovedora la cita, ¿no? Negar esa precedencia, o sea, eh, negar que el mar siempre nos precede, es el riesgo tan actual. ¿Qué riesgo? De morir ahogados. Y para peor, morir ahogados sin averiguar si podríamos haber nadado,
si hubiéramos saber, sin probar si sabíamos nadar. Eh, eh, sí, es una hermosa cita para terminar. Bueno, no sé cómo, si querés decir algo más sobre. Yo sé que seguramente te sentís insatisfecha por todo lo que quedó afuera, ¿no? No sé si la palabra es insatisfecha o siempre nos frustra no poder decir todo lo que tenemos pensado, ¿no? Y de Grassi es una lectura de la insatisfacción, ¿no? Es decir, porque no se juega en el polo satisfacción-insatisfacción, sino en el polo de lo limitado y lo ilimitado, ¿no? El límite y lo ilimitado. Y bueno, es ilimitado el hablar sobre Juan Carlos y este es el límite que tenemos, ¿no? Sí, pero creo que igual me gustó la conversación y me parece que recorrimos muchas cosas interesantes, digamos, para recordarlo, evocarlo y como invitación a leerlo también. Me parece que estuvo muy bien. Acá alguien dice un mar de entusiasmo esta conversación. Gracias, Fede, es gracias Fede. un gran el gran comentario que necesitaba este cierre. Bueno, ahí está Mariano, que retomamos algo de lo del otro día. Ahí está Sol agradeciendo, Fernando. Bueno, Bueno, yo también agradezco por la invitación a este diálogo y bueno, me sentí cómoda. bueno, y retomamos la semana que viene. Gracias, Gaby, un beso enorme, un beso a todas las presencias del vivo y gracias. Hasta el miércoles. Bueno, un beso. Gracias. Chao, hasta luego. Saludos a todos y todes.